Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos en Londres, seguimos con Christopher Wren y estamos ante St. Mary at Hill, Santa María de las Colinas, traducido. Bueno, hay veces que nuestras historias se fusionan de tal manera que cuando os hablo de un tema tengo que mezclar muchos. Y a veces las historias parecen inconexas, pero en todo lo que es esta historia que yo siempre os estoy relatando, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y unimos muchas cuestiones. Hoy os voy a iniciar un viaje que nos va a acompañar, creo que en muchos introitos, afortunadamente, de mi último viaje, que fue el viaje a Estambul. Pero para empezar a hablar de Estambul os tengo que hablar de Cuenca, os tengo que hablar de Venecia y os tengo que hablar de gran parte de lo que es la historia de nuestro país, de sus reyes, de sus tumbas. Todo esto parece un caos. De Cuenca, has dicho de Cuenca, pero Cuenca con Estambul, ¿qué tiene que ver Cuenca con Estambul? Pues bueno, voy a intentar argumentaros todo lo que es una bella historia y una bella visita. Cuando me acerqué a la mañana siguiente, llegué a Estambul, os relataré mi llegada porque lo del aeropuerto y lo del viaje desde el gran aeropuerto de Estambul merece un capítulo aparte por las dimensiones y por todo lo que es la experiencia, pero al día siguiente llegué por la tarde, me deslumbró ya la gran ciudad, pero la verdad que llegamos tan tarde a nuestro alojamiento que no veía, bueno, no ves la ciudad, la ves, la intuyes porque nosotros estábamos alojados en lo que es la parte financiera, que es un barrio alto, por decirlo de alguna manera, arriba del Bósforo, pero son todos grandes torres que uno pues parece que está, no voy a decir en Manhattan, pero sí en cualquier ciudad europea. Y entonces, donde nos alojamos nosotros era en el Hotel Bárbaros, no bárbaros, de los bárbaros, sino bárbaros. Y a mí, la verdad que Bárbaros, pues me sonaba de la familia que está en Santa María del Giglio, como tantas veces os he hablado de esa iglesia y tantas veces he pasado delante de ella y la he recorrido y me entusiasma tanto porque eran los venecianos que lucharon contra los turcos, pues cuando estaba alojado en aquella zona, que había visto todo el letrero que ponía Bárbaros, pues pensaba que hacían alguna referencia a esa familia veneciana. Y pensaba para mí, en mi ignorancia, ahora lo entenderéis, digo yo, hay que ver estos, qué cosa, que una familia de militares y de almirantes y de grandes responsables de la armada veneciana hayan tenido la delicadeza de denominar a un barrio importante, una parte del barrio de Besitas con el nombre de Bárbaros, y con eso me quedé. Y al día siguiente pues habíamos quedado con nuestro guía, que nunca le estaré lo suficientemente agradecido, con José Tomás, que nos enseñó. No es el torero, el nombre es igual, pero no es el torero, es mejor que el torero. El torero dejémoslo para su mundo. Y pues cuando ya amaneces por la mañana, empiezas a organizar todo lo que es tu vida turística, pues tenía que cambiar algo de moneda y nos dijo, mira, pues vamos a coger, estamos en la parte alta de
del barrio de Besiktas vamos a coger el bus, como hace la gente normalmente, y vamos a bajar al barrio propiamente dicho, donde hay las oficinas de cambio y donde están todo lo que es la vida y la vivencia de una ciudad amaneciendo y viviendo todo lo que es el bullicio y el ritmo ciudadano. Entonces, pues bajamos en unos autobuses cómodos, como los nuestros, nada agobiantes, y empezamos a deambular por lo que eran las esquinas, las distintas callejuelas muy limpias, muy ordenadas, pues como es un barrio en parte de pescadores con mucho pescado, del que se pesca allí en el Bósforo, son aguas de muchas corrientes, entonces hay una variedad inmensa de pescados y de marisco. Y entonces pues pudimos cambiar algunos euros, porque me dijo, no cambiéis en el hotel ni cambiéis en el aeropuerto porque va a ir contra vosotros, cambiar aquí, que cambia muy bien y es gente muy legal. Y entonces lo primero que vi cuando me asomaba al Bósforo, a lo que es la parte europea de ese mar, era pues me pareció como una pequeña mezquita, pero era un mausoleo. Y era un mausoleo y yo pues me empecé a fijar y empecé a conocer un poco la historia de ese enclave, que era el primero. No había visto infinidad de minaretes, como no había visto nunca jamás, porque yo también tengo un gran desconocimiento de lo que es, de todo lo que es esa parte del mundo árabe o del mundo de creencia musulmana. Estaba absolutamente perplejo, pero era la primera edificación con la que me cruzaba, y me dijeron, pues esta es la tumba de Barbarroja. Y dije, uy, Barbarroja. Y dije yo, ¿cómo me suena a mí este hombre tanto? Y dice, está enterrado con su mujer, luego os contaré, y con un hijo. Era como una especie de morabito, el concepto que tenemos nosotros de morabito, que es como si fuera una especie de capilla sin minarete, como eran aquí las capillas que había en Al-Ándalus y en todo lo que era la historia nazarí. Las ciudades tenían pues sus mezquitas, las más principales, y luego tenían su morabito donde vivía un santón, o eran las parroquias de barrio que nos llamarían nosotros. Y entonces sigo entrando en la historia y me dicen, pues es que está aquí enterrado Barbarroja. Y digo, hay que ver Barbarroja. Y dije yo, y me reflexionaba a mí mismo, decía, hay que ver que una historia que tuvo que ver con Barbarroja empieza con un personaje que viene de Cuenca. Y estaré diciendo, bueno, ¿quién viene de Cuenca? Pues de Cuenca venían los hermanos Juan y Alfonso de Valdés. Alfonso de Valdés, os voy a quitar uno de los personajes, fue uno de los secretarios que tuvo el emperador Carlos V, que era el que le hacía todas las crónicas de sus conquistas y todo lo que eran los elogios que se leían cuando entraba en la ciudad. Era como el propagandista y el que le hacía sus lecturas, sus entradas solemnes y lo que quedaba para la historia de la ciudad que había visitado. Y el otro, Juan de Valdés, fue un gran maestro espiritual que había evolucionado desde el conocimiento muy profundo del mundo de la Reforma y sobre todo de Erasmo de Róterdam, que Erasmo de Róterdam llegó a decir de uno de Cuenca, ¿quién? Y Erasmo de Róterdam llegó a decir que era la persona más humanista y que más conocimientos tenía, incluso más que él, que con personas así se podía construir la fe. Pero este hombre evolucionó hacia el mundo reformado y tuvo que irse, estuvo durante unos años en Alcalá de Henares y acabó en el Reino de Nápoles y construyó allí una serie de círculos de personas muy reformadas, muy contrarias, en parte, no totalmente con una ruptura
de lo que era su relación con la Iglesia romana, católico-romana, y creó unos círculos que eran una especie como de agrupaciones secretas donde se hacían unas reflexiones muy avanzadas y muy heterodoxas. Por eso Juan de Valdés está considerado entre los mayores heterodoxos de lo que es pues la época de 1500 a 1550. Él murió en 1541, nació, aunque hay dudas sobre las fechas, hacia 1503. Entonces, en esta época fue 1512, 1515, es la época de Lutero, y él está en todo ese revoltijo de cuestiones. Y él tenía sus grupos, sus agrupaciones de gente, de intelectuales, y entre esos grupos de intelectuales estaba la persona que era considerada la más guapa de toda Europa, de todo el mundo, que era Julia Gonzaga. Era una mujer que era bellísima. Hay un cuadro de Sebastiano del Piombo. Sebastiano del Piombo es una persona que a mí me enloquece como pintor. Era de la época está en medio, está en el mismo momento entre Rafael y Miguel Ángel, compitiendo y pintando. No sé si la palabra es competir, pintando entre los dos, y es sublime. Yo, a los que estáis aquí en la península, aparte de los cuadros que podéis ver en el Museo del Prado, siempre os digo que vayáis a la Catedral de Burgos, porque ahí hay un cuadro que te deja con la boca abierta. Y Julia Gonzaga estaba en Nápoles, y una de las acciones de Barbarroja, de este famoso personaje con el que me enfrento a su tumba nada más llegar a Estambul, a Constantinopla, la antigua Constantinopla, la antigua Bizancio, es a la historia de que Barbarroja, que era un marino al servicio del gran sultán que estaba entonces en Estambul, en 1534 asaltó Fondi, cerca de Nápoles, con un objeto en su mente, que era capturar a esta Julia Gonzaga, que era una viuda de una belleza legendaria, y lo que quería era capturarla y entregarla como joya de la corona al harén de Solimán el Magnífico. O sea, él quería tener que su sultán, su mayor, el mayor personaje con poder en la historia otomana, tuviera a esa mujer como compañera del harén, o como presidiendo el harén. Tenemos que ver con las mentalidades de la época, no entremos ahora porque entonces el mundo sí que es al revés. En esa historia, un renegado guió a los 2000 turcos que había enviado Barbarroja para capturar a Julia Gonzaga, y estuvieron a punto de capturarla, y se escapó, dicen que a caballo, cabalgando de noche y medio desnuda a lomos de un caballo, y así pudo escaparse. Así que hemos llegado a Estambul. Me he encontrado una tumba que me ha unido con la leyenda de algo que creía que eran los bárbaros, que era Barbarroja, con alguien de Cuenca que era el que nutrió espiritualmente a la mujer más bella de Europa, que era Julia Gonzaga, y que no la pudo capturar el famoso Barbarroja, del que os seguiré hablando. Así que, después de este preámbulo no voy a decir tan complejo, pero sí tan bello, nos vamos a Londres, nos vamos a la iglesia de St. Mary in the Hill. Es una iglesia parroquial en el barrio de Billingsgate, en la ciudad de Londres, situada en Lowland Lane, en la calle adoquinada de Eastcheap, y fue fundada en el siglo XII como Santa María de Hull, o Santa María de la Hull. Fue severamente dañada durante el gran incendio de Londres del año 1666 y solo fue parcialmente reconstruida, pero ha sido muy alterada desde entonces, aunque parte de lo que era su trazo medieval todavía sobrevive. La iglesia de Santa María de la Colina, como la denominaríamos en nuestro idioma,
está situada entre algunos de las vías más antiguas de la ciudad. Tiene un gran reloj de 2 caras que se extiende a bastante altura de la calle y proporciona la mejor vista de un elegante exterior de la iglesia, un callejón estrecho que corre junto, pero que no tiene derecho a paso, que no la cruza, y con una entrada a Lovet Lane, que es su entrada principal. St. Mary Hill data del año 1336 y la calle donde fue construida reconstruida a finales del siglo XV con una historia que lo cambia todo, que es el gran incendio de 1676 y que hace que esta iglesia se una a la iglesia de St. Andrés Howard, que fue una iglesia que ya no será reconstruida. Sir Christopher Wren reconstruyó el interior y el exterior de la iglesia, logrando conservar sus paredes medievales de los otros 3 lados y la torre de la iglesia, a la que añadió una linterna. Wren incluyó en su diseño una ventana veneciana en el extremo este, ahora bloqueada, y un frontón ahora roto también. Su interior muestra 4 columnas corintias independientes, una bóveda de cañón de apoyo con un patrón de cruz griega y una cúpula central artesonada. La iglesia es de 96 pies de largo y 60 pies de ancho, medidas ya sabéis que son siempre británicas, y no ha habido considerables alteraciones adicionales desde lo que fue el siglo XVII. En 1787-1788, George Glieb reconstruyó la pared oeste y reemplazó la torre en ladrillo, y en el año 1826-27 James Sauvage instaló ventanas de marco de hierro de cabeza redonda en lo que es la pared norte y reemplazó parte de las bóvedas, de los techos y de las yeserías. Entre 1848 y 1849 añadió una cúpula a la bóveda y cortó ventanas a través de la bóveda del presbiterio. En 1849 la carpintería del siglo XVII fue aumentada y adaptada con muy buen gusto por J. Roberts, y en 1904 la parroquia de la iglesia se unió con la de St. George Bottom Lane, y St. Mary Hill recibió los restos de esta parroquia, que era la espada de presidencia, la placa, las armas reales, todo lo que eran la parte de hierro hecho, los pasamanos, y todo lo que era el comulgatorio y el órgano de St. James. En el año 1939, el escritor Bram Fonjet utilizó la iglesia como escenario para parte de la acción de su thriller Gale Browning, llamándola St. Ives, le cambió de nombre. La iglesia sobrevivió al Blitz de la Segunda Guerra Mundial ilesa, pero fue severamente dañada por un incendio en el año 1988, después de la cual su techo y parte de lo que era el tejado requirieron una reconstrucción. Aunque gran parte de la carpintería, incluyendo bancos de cajas, cuando os hablo de bancos de cajas son bancos cerrados, bancos que no tienen sus salidas libres, sino que hay que entrar al banco, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues estos bancos de cajas sobrevivieron al fuego y no han sido restablecidos y permanecen en lo que es la distribución de la iglesia. Escribiendo antes del incendio de Santa María en el año 1988, John Bettman dijo de la iglesia
que este interior era el menos mimado pero a la vez el más hermoso de la ciudad, y que era muy emocionante encontrarse en esta iglesia escondida entre callejones empedrados, entre calles pavimentadas, entre paredes de ladrillo y muchas veces ocultadas por los árboles que rodean la zona. En varios libros sobre el folclore inglés o sobre ceremonias de Londres se menciona el festival de Castermongers, que se celebra aquí cada octubre, y también lleva el nombre de Fitzharvest Festival o Harvest of the Sea, asociado con el mercado de pescado que se celebraba en esta zona. Otra ceremonia notable es The Bathing and the Bounce, donde notables y niños procesionan alrededor del límite de la parroquia o del barrio en el día de la Ascensión, llevando varas delgadas, unos palos, vamos. Porque originariamente los niños fueron aceptados, no severamente, en puntos a lo largo de la ruta. Y casi todos estos ejemplos citan que se extinguió todas estas costumbres a mediados del siglo XIX, pero es como una tradición. Desde luego no se pegan los niños, sino que son los niños los que procesionan con los palos. Y en varias iglesias existían estas costumbres de salir paseando con los palos por las calles alrededor de la iglesia. Aquí tenemos lo mismo en Santa Águeda, me estoy acordando del norte, donde se sale con unos palos que se hace una especie como de toque para acompañar el canto. El Parlamento prohibió en la época victoriana los entierros en la ciudad de Londres y se forzó a lo que era el cierre de esos cementerios que estaban dentro de las calles ya. Y en 1847 la Iglesia compró los derechos de entierros a perpetuidad en una pequeña sección de terreno del cementerio de West Norwood y trasladó allí la mayoría de los enterramientos. Se desacralizó el cementerio principal y se procedió a crear terrazas con ajardinados, así como plantaciones, incluyendo árboles de procedencia selvática. Por eso os decía que a veces la iglesia no se ve por la vegetación que tiene alrededor. El municipio londinense de Lambeth posteriormente compró obligatoriamente el cementerio principal y retiró los monumentos conmemorativos de esta sección durante los años 1990-91. Y la Corte de la Cancillería determinó que esto era ilegal y ordenó establecer un mecanismo para restaurar los monumentos a petición de sus descendientes. La siguiente iglesia que visitamos es St. Andrew Bartrobne, que es la iglesia del armero, la iglesia donde se guardaban las armas y vestimentas. Está próxima a Blackfriars Station y fue mencionado por primera vez alrededor de 1170 como St. Andrews Bat de Warbrode. Fue casi con seguridad fundada bastante antes. Está cerca de la Torre de Londres, cerca, pero no al lado. Durante el siglo XIII la iglesia fue parte del castillo de Baynard, la antigua residencia real, y en 1361 Eduardo III trasladó allí su Royal Warbrode, el almacén que albergaba armas y ropa y otros artículos personales de la corona de la Torre de Londres, que está situada, como si dijéramos, una línea al norte de la iglesia. Y fue a partir de esta asociación que la iglesia adquirió un nombre tan exclusivo. El armero y la iglesia, sin embargo, se perdieron con el gran incendio de Londres del año 1666. De las 51 iglesias diseñadas por Sir Christopher Wren después del Gran Fuego, St. Andrew by the Warbrode es uno de los diseños más simples. Fue erigido en 1695, la iglesia fue destruida de nuevo durante los bombardeos por los alemanes
y solo la torre y las paredes sobrevivieron. Fue reconstruido y reedificado en 1961 y la advocación de St. Andrews fue mantenida por la familia Fitzwalter, que probablemente provenía del noble Robert Fitzwalter, condestable del castillo de Baynard. En 1417 estaba en manos de Tomás de Berkeley, el quinto barón de Berkeley, y el 24 de junio de 1417 fue nombrado señor feudal. Berkeley Inn, la casa de esa familia, estaba cerca, en el extremo sur de Adel Street, junto a Puddle Wharf, según se informa en los recorridos de Londres de John Stowe del año 1598. St. Andrews está situado en una terraza con una elevación con vistas a la calle. Su exterior es de ladrillo rojo liso que contrasta con los edificios de piedra de ambos lados, y el interior está repartido como la bahía con un gran salón, pasillos con arcada sostenida por pilares en lugar de las columnas habituales, y los accesorios interiores originales fueron destruidos en su mayoría durante la Segunda Guerra Mundial, y muchas de las características de la iglesia fueron adquiridas de otras iglesias de Brent destruidas. La veleta de la cima del campanario proviene de St. Michael Weishaupt, que fue demolido en 1900. El púlpito fue reemplazado de la iglesia de San Mateo de Friday Street. La pila bautismal y la cubierta también vinieron de aquí. Los escudos reales de la casa de Stuart provienen de la antigua judería de San Olaf, demolida a excepción de su torre en 1887. Hay una figura de San Andrés, de St. Andrews, fechada alrededor de 1600, que se encuentra en el lado norte de la edificación, y una figura inusual de Santa Ana que se muestra sosteniendo a la Virgen María, que a su vez sostiene un niño. Esta estatua probablemente es del norte de Italia y podía datar de alrededor del año 1500. William Shakespeare fue miembro de esta parroquia durante unos 15 años mientras trabajaba en el teatro de Blackfriars cercano, y más tarde compró una casa dentro del término parroquial en Ireland Yard. En su honor se erigió un monumento en la iglesia, y los servicios dominicales regulares son llevados a cabo aquí por la congregación de San Gregorio de la Iglesia Ortodoxa de la India. Como habéis visto, hemos recorrido St. Mary y St. Andrews y nos ha dejado un gran sabor de boca. Estamos recorriendo Londres con Christopher Wren de su mano y estamos en Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido contar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.